Hola chicos, soy Javier de ferintenis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el saque liftado para jugadores de nivel intermedio. En el vídeo anterior estuvimos trabajando el saque liftado para nivel principiante, en el cual explicamos las bases: cómo coger la raqueta, cómo lanzar la bola y cómo mover la muñeca, pero siempre en estabilidad, sin movernos, sin saltar. Hoy vamos a focalizar más en los errores comunes que suele hacer un jugador de nivel intermedio, en el cual sabe liftar pero no lo hace aún correctamente. Le haremos algunos ejercicios y le corregiremos los errores que tenga durante el proceso. Yo normalmente estructuro en 3 fases la corrección del segundo saque de liftado. Uno es en el lanzamiento de la pelota, otro cómo trabaja las piernas y el cuerpo en general, y luego en la ejecución, cómo mueve el brazo, cómo mueve el codo y la muñeca. Entonces ahora vamos a ver cómo corregimos estas 3 zonas. Para realizar este vídeo de hoy del saque liftado nos ayudará nuestro alumno Daniel. Le corregiremos algunos detalles para el segundo saque liftado y el cómo tiene que hacerlo. Entonces, primer ejercicio lo hacemos sin raqueta. Simplemente se tiene que colocar e intentar lanzar la pelota dejando el brazo arriba y que la pelota caiga en el hombro. Si vemos que la bola se la tira mal, la puede volver a coger y entonces tiene que ir lanzando, y cuando vea que la bola le va un poquito a la izquierda cerca del hombro, tiene que quedarse quieto intentando hacer coincidir la pelota que toque en el hombro. Cuando Daniel esté ya dominando el lanzamiento, que muchas bolas ya le vayan viniendo al hombro, cerca del hombro, pasaríamos a la segunda parte. La segunda parte es cómo trabajan las piernas y el cuerpo. Ya que hemos lanzado la bola un poquito a la izquierda en nuestro hombro izquierdo, tenemos que doblar un poquito nuestra espalda, no demasiado. Daniel ya ha empezado a tirarse bien la pelota, va controlando más el lanzamiento a la izquierda. Vamos por la segunda fase, el cuerpo. Le explicaré que tiene que, cuando lanza la bola arriba, tiene que doblar las rodillas un poco hacia la derecha, porque como la bola va a la izquierda, yo me tengo que doblar hacia la derecha, la espalda va un poco a la izquierda y luego haremos un poco como de catapulta. Doblaríamos aquí, al golpear la bola, nuestra espalda y nuestras rodillas trabajan, como bien he dicho, una catapulta, y empezaríamos dejando la rodilla y la pierna levantada un poco a la derecha, para que le resulte más fácil hacer el golpe de izquierda a derecha. Luego el siguiente movimiento sería, después de dejar la pierna aquí, ponerla hacia atrás para reequilibrar el cuerpo. Doblo, paro, me desdoblo y levanto la pierna aquí. Doblo, una vez más, doblo y levanto. Doblo, catapulta, doblo, catapulta y quedo. Bien, 2 veces más. Doblo, quedo. ¿No se te ha quedado lo del quedo? Doblo, levanto. Una vez él ya ha empezado a trabajar bien el arqueo de la espalda como una catapulta y hacer el movimiento hacia la derecha manteniendo la pierna en la derecha, el siguiente paso es poner la pierna detrás, o sea, haciendo el mismo movimiento, me doblo, llevo la pierna aquí y la llevaría atrás para que el cuerpo se quede bien equilibrado hacia adelante. Doblo, pierna a la derecha, no hace falta tampoco pasarse, la pierna un poco más doblada cuando la tiras atrás. Doblo, doblo, pego a la derecha y atrás. Una vez más. Derecha y atrás. Una vez acabada la segunda fase, vamos a la tercera y última, que es ya lo que es la ejecución. En este caso, primero lo haremos explicándole cómo tiene que trabajar el brazo, codo y muñeca
y luego cuando golpeemos algunas bolas lo haremos sentados, porque así separamos lo que es el cuerpo del movimiento de brazo. Entonces, de lo que se trata es que empezaremos cogiendo la raqueta en corto y lo cogeremos desde atrás, y lo que tiene que hacer es golpear la bola un poco más baja de lo normal. Si normalmente se pega con el brazo totalmente estirado, en este caso pegaremos con el brazo un poco flexionado, o sea, la bola un poco baja, para que pueda acompañar y mantener durante toda la distancia del cordaje la pelota para que le dé el efecto. Y el primer ejercicio simplemente será que dejaremos el brazo aquí, abajo el codo, doblaremos la muñeca y simplemente que estire hacia arriba la muñeca, dejando la punta de la raqueta apuntando al cielo. Cogeremos la raqueta aquí porque tiene que mantener el grip cerca del antebrazo y de la muñeca, para que se acostumbre a trabajar bien el movimiento, para rascar bien la pelota. Doblas el codo aquí, ¿vale? El codo hacia allá, hacia la pista de al lado. Pista de al lado. Estoy detrás, pista de al lado. Y haces esto. Y dejas la punta hacia arriba, ¿vale? ¿Vale? Doblo, estiro. Sigue. Ahora haremos el segundo paso, que es cogiendo la raqueta del final. Ya que está haciéndolo bien el movimiento de muñeca, ahora hacemos lo mismo cogiéndola del final. Cógela del final ahora. Y lo mismo. Ahí, acabando hacia el cielo. Bien. Eso es. Bien, relaja la muñeca. Una vez ha hecho las dos fases de subida de la raqueta, ¿vale? Ahora ya vamos a acabar el giro de muñeca, que lo acabaremos aquí, hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera, hacia la derecha? Igual que hemos hecho todos los ejercicios, doblar la espalda hacia la izquierda y luego lanzarlo hacia la derecha, manteniendo la pierna primero aquí, luego atrás. Pues además lanzaremos la muñeca hacia afuera. ¿Por qué? Porque es lo que hará que la bola caiga en la pista. El primer ejercicio hacíamos que la bola subiera y cogiera efecto, y la bajada de muñecas para que la bola caiga dentro del cuadro de saque. Subo y cierro. Subo, paro y luego cierro. Y cierro. Subo y cierro. Así, recto. Una vez ya está ejecutando bien el trabajo de muñeca, lo haremos con pelota. Primer ejercicio, como bien he dicho antes, nos sentaremos en el banco y reproducemos todo lo que ha acabado de hacer Daniel. Empezaré haciéndolo yo y luego lo pasará a hacer él. Recuerda que hacíamos el golpe hacia el cielo primero, luego cerraba, pero primero dale incluso para el golpe arriba. Si vemos que le cuesta un poquito al alumno, en este caso Daniel, que la bola se le eleve, lo que le hacemos es hacerle que empiece por el primer ejercicio, que era acabar el golpe o la raqueta hacia el cielo. Entonces ahí lo que ganamos es la altura, y luego ya le diremos que cierre la muñeca para que la bola baje y entre dentro del cuadro. Una más. Y una más. Acaba hacia el cielo. ¿Qué hemos observado ahora? Que ya las bolas le empiezan a coger parábola. La bola ya sube, incluso le está cogiendo un poquito de efecto. Ahora vendría cuando ya le decimos que acabe cerrando la muñeca para que la bola ya le acabe de entrar dentro del cuadro y no falle ninguna. Hacia arriba, hacia el cielo y luego cierras. Hacia arriba. Vale, primero hacia el cielo y luego cierras. Primero hacia el cielo, aunque lo hagas poco a poco. Vamos viendo que a algunas le salen mejor, otras le salen peor. Hay que estar muy pendiente de cómo se lanza la bola. Como hemos visto, se ha lanzado bolas a veces demasiado a la izquierda.
hay que insistirle que no es demasiado bueno lanzarse la bola tan a izquierda porque se puede hacer daño en la zona lumbar. Suficiente con que se la tire al hombro. Una vez está haciendo esto bien desde el suelo sentado, lo pondremos en pie. Hará unas cuantas bolas de pie y si le va saliendo bien, juntaremos todas las fases en una. Ya entonces ya será el saque, el segundo saque liftado, todo entero. Hola chicos, ya estamos de vuelta. Hemos tenido que parar por culpa de la lluvia, pero bueno, parece que la lluvia nos va a dejar continuar. Ahora pasamos a que Daniel estaba antes sentado y ahora empezamos a sacar ya de pie, haciendo el mismo movimiento. Empezaremos desde aquí, sacando el brazo hacia arriba, parando y luego seguiremos acabando la muñeca. Una vez haga esto bien, ya pasaremos a hacer todo el saque conjuntamente, todas las fases juntas. Con la raqueta a las nubes. Cuando acabe. Nubes. Ahora pasamos a hacer el movimiento entero. Pasaremos, seguiremos unas cuantas más desde aquí, pero acabaremos cerrando y luego abriremos todo el swing entero. Apuntando a las nubes, no hagas el movimiento todo seguido. Muy bien, y ahora ya pasamos a hacer toda la ejecución del golpe, pero solo de brazo aún. Todo el swing entero hasta el final. Sin doblarte, sin moverte, sin levantar la pierna. Hacia el cielo. Y ahora pasaremos a hacerlo todo conjuntamente. Juntaremos el lanzamiento, las piernas y el cuerpo con la torsión hacia atrás y más la ejecución del golpe. Hacia la derecha y tiro la pierna hacia atrás. Y hacia atrás. Y adelante. Bueno, hemos visto al final cómo hacíamos todo el golpe entero. Algunos de los errores que ha cometido, que son típicos, que es un poco el lanzamiento, hay que practicar un poquito más lanzar bien la bola. A veces se iba un poco desequilibrado, se le iba la pierna para un lado o para el otro. Hay que ir practicando, en un día es difícil mejorarlo. Daniel lo ha hecho muy bien y ha mejorado bastante su segundo saque liftado. Hay que seguir insistiendo en el equilibrio del cuerpo, en tirar el brazo hacia arriba, no golpear la bola muy alta, pero poco a poco trabajando lo irá puliendo y sacando mejor. Darle las gracias a Daniel por estar con nosotros y hasta la próxima, chicos.